venezolana por quienes trajinaron la densidad de su obra. Pero no todo quedó reducido a la mesa, comidas y sus significados. A Lovera le debemos otras importantes contribuciones historiográficas. Por ejemplo, sus estudios sobre la historia de la ciencia y la técnica, que condensó en un curso que impartió en las aulas de la Escuela de Historia hasta su jubilación en el año 2000. Notable fue su especial interés por dar a conocer lo que en apariencia podía calificarse de curiosidades históricas, pero que en realidad representaban el rescate e interpretación de fuentes primarias hasta ese momento poco o nada conocidas. En esa línea también delineó su quehacer como formador de futuros historiadores, donde estuvo presente el móvil de facilitar la pesquisa documental en temas que en ocasiones puede resultar cuesta arriba su consulta por encontrarse más allá de nuestras fronteras. Fruto de esta misión de rastreo autoimpuesta, resultó el acopio que hizo en el Archivo Nacional de Brasil de una memoria inédita del consejero Miguel María Lisboa sobre las relaciones entre el Imperio del Brasil y la República de Venezuela entre 1843 y 1852. Contentivo de prolija información sobre el estado de nuestras fronteras para la época. Otro notable aporte al acervo documental venezolano fue realizado en el marco de la conmemoración del 5º centenario de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Fue la publicación de la relación del viaje y descripción de las Indias, escrito por el comerciante florentino Galeotto Sei, en el que pueden consultar datos valiosos sobre la actuación de la Casa Welser en el proceso de conquista del territorio venezolano. No menos importante resultó la edición de los documentos españoles relativos a la empresa expedicionaria de Antonio de Berrío sobre la provincia genésica de Guayana y Trinidad. Con cada nueva publicación, su obra adquirió laureles de mayor prestigio. Allí quedó para beneplácito de sus lectores Codazzi y la expedición coreográfica, El cacao en Venezuela, una historia, Estudios de Varia Venezolana, Vida de Hacienda en Venezuela, Geografía Cultural Regional Alimentaria de Venezuela, incluido en la obra Geo Venezuela, coordinada por Pedro Cunil Grau y publicada por la Fundación Empresa Polar. Además de los capítulos insertos en los libros Nuestra Cultura Gastronómica, Origen, Influencia y Mestizajes y Aproximación a Nuestra Cultura, ambos editados por la Fundación Venezuela Positiva. Además de numerosos escritos publicados en importantes periódicos y revistas divulgativas. A propósito de José Rafael Lovera, podemos afirmar que la vida de un historiador es quizás comparable con un variado menú de sabores. Corresponde a cada uno escoger el plato que más le deleite, y Lovera hizo lo propio, y por ello se ganó el manjar del agradecimiento eterno. Señores académicos, el tema que he escogido para el discurso de incorporación versará sobre las ideas políticas de Rafael Fernando Seijas, contenidas en su libro El Presidente, publicado en Madrid en 1891. Si bien un texto poco voluminoso y de tiraje limitado, a nuestro juicio representa una de las más acertadas reflexiones doctrinarias acerca de la naturaleza del poder político y la organización del Estado realizadas en el tardío siglo XIX, derivado de la síntesis de ideas extraídas del liberalismo, la ciencia positiva y la filosofía moderna. Con la revisión del pensamiento de Seijas, nos proponemos verificar cuán válidos fueron sus acertos y la pertinencia de sus recomendaciones. Empero, no pretendemos con ello realizar un ejercicio anacrónico que incite a elevar anclas en su nombre. Por el contrario, aspiramos a ofrecer una valoración interpretativa del proceso que llevó a la confección de la obra, aunque conviene advertir que esta iniciativa la inscribimos en dos planos perfectamente alineados. Primero, el deber social del historiador, tal como la enunciara en este mismo recinto Germán Carrera Damas,
para quien el ejercicio de la investigación histórica implica la doble condición de intelectual formador y transmisor del conocimiento histórico y de contribuyente curador de la conciencia histórica, al tiempo que nos sumamos a la empresa abocetada por Tomás Estraca de rescatar ideas del pasado con sentido crítico y analítico para ponerlas otra vez al servicio de la sociedad. El estudio que efectuaremos a continuación se inscribe en el ámbito de la historia de las ideas que corresponde a un derrotero historiográfico centrado en tomar el pulso a las creencias y valores que condicionan el universo mental de quienes se dedican a intentar legitimar sus ideas para impactar la realidad de su tiempo. No es la primera vez que nos atrevemos a incursionar en estos predios. Algunos de nuestros modestos trabajos emanaron después de cursar un seminario doctoral dirigido por el doctor Elías Pino Iturrieta en la Universidad Católica Andrés Bello. En particular, uno que trató el libro Personalismo y Legalismo, escrito por Jesús Muñoz Tebar, obra coetánea con la temática y época a la que nos abocaremos en esta ocasión. Antes que nada, conviene desglosar cómo fue la recepción del libro de Seijas en la opinión pública de su época y en el medio académico a posteriori. Del copioso número de títulos registrados en la investigación y compilación realizada por Ángel Raúl Villasana en su magna obra Ensayo de un repertorio bibliográfico venezolano, se puede constatar que más allá de la referencia bibliográfica, solo aparece vinculada a la obra de Seijas el prólogo escrito por Ramón David León con motivo de la publicación en 1940 de la segunda edición del libro que estamos revisando. Salvo esto, no hay ningún registro del artículo o reseña que se haya ocupado de estudiarlo a fondo. Igual resultado nos topamos a revisar del enjudioso trabajo bibliohemerográfico levantado por don Pedro Graces. Una tercera edición vio luz en 1981 con motivo de la publicación ordenada por el Consejo Supremo Electoral y poco después el libro de Seijas fue incorporado como parte de la colección Pensamiento Político Venezolano del siglo XIX, dirigida por Ramón J. Velázquez. Resulta curioso observar que Velázquez en varias ocasiones recomendó su lectura exhaustiva, enfatizando su importancia. Así lo refrendó con motivo de su discurso de incorporación como individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua correspondiente de la Real Española en 2002. Allí se refirió al papel de los intelectuales durante el guzmanato. En este resalta el nombre de Rafael Fernández Seijas, quien comulgó las ideas sostenidas por una generación de jóvenes, entre los que se encontraban Luis López Méndez, Alejandro Urbaneja, Nicomedes Zuloaga, Miguel Eduardo Pardo. En las páginas de su libro La caída del liberalismo amarillo, Velázquez afirma que en los agitados meses de finales de 1891, previos al estallido de la Revolución Legalista, el texto de Seijas era comentado en algunos círculos caraqueños por su acertada crítica y agudo examen de la situación venezolana. Muchos años después, Rafael Rondón Márquez, en su libro Crespo y la Revolución Legalista, producto de la minuciosa revisión de añejos periódicos y folletos, recalcó que el libro El Presidente causó mucha sensación en Venezuela por tratarse de una publicación en contra de la autocracia del general Antonio Guzmán Blanco. En la reedición publicada en 2012 por cuenta de la Fundación Manuel García Pelayo, llama la atención las líneas que anteceden el texto original. Su autora, Graciela Soriano, alude a la impactante actualidad del libro en cuestión, visto que Seijas, a partir de la revisión de lo que había sido la viciada praxis institucional del Estado venezolano en el siglo XIX, ofrece luces para comprender los cimientos del personalismo político como fenómeno que aflora en múltiples y diversas expresiones de forma recurrente en la historia. No conforme con este temprano examen de la realidad de su tiempo, Seijas reflexionó acerca de los medios expeditos que en su opinión podían poner coto definitivo a los desmanes derivados de la omnímoda voluntad del gobernante de turno.
Más reciente, en una conferencia dictada por Elías Pino Iturrieta sobre las crisis y soluciones de la historia de Venezuela en febrero de este año, auspiciada por la Fundación para la Cultura Urbana, el historiador aludió a Rafael Fernando Seijas como parte de la última generación de liberales del siglo XIX, asidos a un pensamiento científico e infalible que propuso una reorganización metódica de la sociedad venezolana para entrar con calma al siglo XX. Al llegar a este punto, nos asalta la idea harto reconocida acerca de la inclinación a buscar en ciertos episodios del pasado respuestas a los problemas del presente. Y huelga decir que los peligrosos elementos personalistas y cleptocráticos asentados en la inexistencia de formas efectivas del poder ejecutivo son parte de una larga lista de anomalías reñidas con el republicanismo. El proceso que significó la implantación en las nobles repúblicas hispanoamericanas de un modelo político fundado en la concepción de un Estado liberal y representativo, chocó con una realidad controlada en términos fácticos por un personalismo altisonante que, por medio de acciones armadas a escala local y nacional, protagonizada por los caudillos y sus huestes particulares, terminaban por imponer sus propias reglas. Los estragos de la recurrente violencia política provocaron que la élite caraqueña respirara con cierto aire de complacencia al ver que uno de los suyos se hiciera cargo de la situación, aunque fuera a costa de medios autoritarios. Como bien lo asentó Ramón J. Velázquez, la llegada al poder en abril de 1870 del doctor y general Antonio Guzmán Blanco representó la entronización del primer universitario capaz de imponerse como jefe de Estado en un país que negó apoyo a las aspiraciones presidenciales de José María Vargas, Antonio Leocadio Guzmán, Manuel Felipe Tovar y Pedro Gual. Su obra como gobernante y las tropelías de las que hizo gala como personaje ensimismado en su mundo autocomplaciente supuso el fin de la vorágine guerrera y la imposición de una controvertible paz, fundada en una red de lealtades personales que favorecía la distribución espacial del poder. Todo pareció marchar en forma sincronizada hasta que casi 20 años después, las estatuas, bustos, retratos y placas alusivas al ilustre americano fueron derribadas por tumultuosas manifestaciones protagonizadas por jóvenes estudiantes y gente del pueblo llano, en clara señal que el proceso de desguzmanización había comenzado. Anota Seijas en las líneas introductorias de su libro que el ambiente de crispación generada por la disputada sucesión presidencial para el bienio constitucional 1888-1890 lo animó a reflexionar sobre el deterioro